Ya, ahora si nos damos cuenta y hacemos la analogía con los conjuntos anteriores, nos podemos dar cuenta que los racionales, esto es el conjunto de los números racionales, tienen inserto dentro de ellos a los números naturales. Aquí tengo los números naturales, 1, 2, 3 hasta el infinito. Tienen incorporados los números naturales unión el cero, porque va el cero hasta el infinito. También tienen incorporados los números negativos, ¿ya? Por lo tanto, tiene incorporado a los números enteros, ¿ya? Que van desde el menos infinito al infinito positivo. Pero aparecen las fracciones, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que un número natural también es un número racional, porque están incluidos acá. Que un número natural unión el cero también es un número racional, porque están incluidos en los racionales. Que un número entero también es un número racional. ¿Por qué? Porque están incorporados también en los números racionales. Ahora, para entender qué es lo que es un número racional, pasaremos a ver la definición de este. Ya, y si definimos el conjunto de los números racionales o un racional, decimos que es todo número que se escribe de la forma a partido por b, o se puede escribir de la forma a partido por b, tal que a y b pertenecen al conjunto de los números enteros y b es distinto de 0. Esa rayita significa tal que, esa otra figurita significa y, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo con eso? Que a y b pertenezcan a z. Que yo lo escribo de esta forma, como en forma de fracción, y en este caso a y b pueden ser positivos, que el 2 puede ser negativo y el 3 positivo, o que el 2 puede ser positivo y el 3 negativo, o que el 2 puede ser negativo y también el 3 puede ser negativo. ¿Por qué? Porque pertenecen a los enteros. Bueno, voy a mencionar que como estamos hablando de los racionales, y los racionales es un conjunto demasiado importante, voy a tratar de refrescar la memoria con respecto a todos aquellos conceptos y términos que tengan que ver con los números racionales, de manera de refrescarlos y tenerlos ahí a la mano, ¿ya? Para ocuparlos, ¿ya? Y poder resolver ejercicios que involucren números racionales de una mejor manera. Bueno, ¿cómo se llaman ahora los componentes que conforman una fracción? O sea, un número escrito de la forma a partido por b. El número que está en la parte superior lo conocemos con el nombre de numerador. El número que está en la parte inferior con el nombre de denominador. ¿Y qué significa esto? Que el denominador me indica las partes iguales en las cuales se divide un entero, ¿ya? En este caso lo dividí en 4 partes iguales, ¿ya? Y el numerador me señala las partes que voy a considerar o voy a tomar en cuenta de ese total, ¿ya? Por lo tanto, si estoy considerando solamente 3,
digo que estoy considerando 3, ¿cierto? Y si lo dividí, el entero lo dividí en 4, entonces en 4. ¿Estamos claros? Otro ejemplo, supongamos que tengo 2 círculos, ¿ya? Y cada uno de ellos lo dividí en 3 partes, ¿ya? Y supongamos que voy a considerar las 3 partes del primero, o sea, lo voy a considerar completo, y del segundo solamente voy a considerar 2 partes, ¿ya? Entonces, para anotarlo como fracción, digo, ¿en cuántas partes dividí los enteros? Los dividí en 3 partes. ¿Y cuántas partes estoy considerando? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. O sea, tengo 5 tercios del total. ¿Estamos claros? Entonces, aquí me doy cuenta que el 3 cuartos, el entero, lo dividí en 4 partes, pero consideré esta parte, consideré 3 partes del total. O sea, 3 cuartas partes. En este caso, el entero lo dividí en tercios, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como lo dividí el entero en 3 partes, ¿ya? El entero lo divido en 3 partes. 1, 2, 3. Y tengo un entero. Consideré las 3 partes. Pero de la otra parte entera solamente consideré 2 partes. O sea, consideré esta y esta. No alcanzó a ser completa la segunda esfera. Por lo tanto, tengo, ¿cuántas consideré? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estaría ubicado el 5 tercios. ¿Quedó claro? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Si en la fracción el número A es menor que el número B, es decir, A es menor que B, esto da origen a lo que se llama o a lo que conocemos como fracción propia. Por el contrario, esto se da en el ejemplo número 1. ¿Se dan cuenta? 3 es menor que 4, por lo tanto, esta es una fracción propia. En el ejemplo 2, el caso es al contrario. A es mayor que B. Por lo tanto, a esta fracción la conoceremos con el nombre de fracción impropia. Así de simple. Otra cosa que debemos tener en consideración, de acuerdo a lo que vamos viendo,
toda fracción propia va a estar ubicada entre 0 y 1. O sea, voy a borrar eso de ahí. Toda fracción propia, voy a poner fracción propia, abreviado, se va a ubicar entre 0 y 1. Y toda fracción impropia se va a ubicar después del 1. Y va a depender de qué tan grande sea el valor de A. En este caso, A es el numerador, B es el denominador. A es el numerador, B es el denominador. Importante para ubicarlos en la recta numérica.